Segundo bloque del capítulo 38 de Mejor Energía TV. Vamos a continuar con la agenda del Día del Petróleo en esa convocatoria que hizo el IAPG en Buenos Aires. Tenemos algún contenido más para compartir con ustedes. También estuvo refiriéndose el titular del organismo del IAPG, Ernesto López Anadón, a aquello que es un reclamo de buena parte de la industria petrolera a la hora de mirar la política y la economía argentina. Eso de generar condiciones para que este mejor momento de producción de vaca muerta, de desarrollos incipientes en el offshore, tengan la posibilidad de continuar y de sumar nuevos proyectos y recibir capital de inversión. Bueno, aquello de saltearse solo la foto de las candidaturas que parece ser de rigor en uno y otro lado de la grieta, o de cuánto candidato nacional o local sea parte de la disputa electoral que se viene, y más bien ir al plano de los hechos, al plano de las definiciones, al plano de sostener políticas de Estado. Bueno, un poco de eso también estuvo hablando López Anadón, lo compartimos. Los hidrocarburos se han convertido, se tienen que convertir en un exclusivo proyecto de exportación para todo el mundo. No podemos seguir pensando en el pasado. Nuestro futuro está en un desarrollo intensivo, continuo y sin límites de estos abundantes recursos. La historia siempre nos ha mostrado cómo las cosas cambian permanentemente. Mucho más aún con el permanente crecimiento demográfico que hay en el mundo. El petróleo y el gas natural son abundantes en todas partes, pero esa abundancia no da la garantía de que esto se va a seguir utilizando masivamente como se está haciendo hoy en la actualidad. Si escuchamos lo que ocurre en la conferencia de las partes, el famoso COP, el último COP se celebró en Egipto este año, el COP 27, han mostrado que la ventana de oportunidades que tenemos para estos desarrollos es muy estrecha. Es hoy y no mañana el momento para crear las condiciones necesarias para que la industria, una vez más, desarrolle todo su potencial y permita aumentar mucho más el ritmo que nos parece elevado. Pero que seguramente la industria en su conjunto, representada acá por todos ustedes, pero con mucha más gente en otras partes del país, está lista como para poder llevar a cabo un desarrollo al estilo como hemos estado acostumbrados a ver en otros países, especialmente Estados Unidos. Piensen que estamos en competencia con otros activos en el mundo. Solo los activos más eficientes, de menores emisiones, que tengan las mejores condiciones para su desarrollo, van a ser los que van a competir. No se necesita mucho. Primero, es libertad de exportación, porque la exportación tiene que ser el norte. Condiciones adecuadas para que las empresas del sector y no el Estado sean las que lleven a cabo la infraestructura. Va a necesitar una importante inversión en infraestructura, plantas de tratamiento, ductos, tanto para el mercado interno como para el mercado local, plantas de GNL, y incluso pensar mucho más adelante en plantas de captura de carbono y secuestro para poder producir hidrógeno y también exportar gas en forma de hidrógeno. Y todas esas inversiones. Bueno, escuchaban a Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Bueno, en las imágenes oficiales del evento, tanto de la secretaria como la del propio López Anadón, imágenes del canal de YouTube del IAPG. Bueno, hemos hecho esa mirada respecto de lo que estuvo ocurriendo allí en ese 115 aniversario, 115 años de la producción de petróleo en Argentina. No hay muchos países del mundo con un rico historial de este tenor, con este desarrollo, con más de 100 años. Son pocos los países del mundo. Bueno, Argentina, con altibajos, con idas y vueltas, ha sostenido su producción, sin duda. Bueno, también ha dejado pasar algunas oportunidades y, bueno, este mejor contexto de los no convencionales en toda su historia, poco más de una década, a eso nos referimos,
del momento de Vaca Muerta, del ingreso a su producción, bueno, como otra beta y otra oportunidad histórica para el país que bueno, está dando esos mejores indicadores de producción histórica, ¿no? Precisamente vamos a meternos de lleno en eso. En los indicadores de producción se conocieron los datos de las exportaciones. Bueno, Neuquén atravesando un 2022 con los mejores indicadores de producción de petróleo y gas no convencional de toda su historia, dando respuestas al país para la demanda de crudo y de gas. Hablábamos hace algunos instantes de lo importante y lo oportunísimo que es que de una vez por todas arranque la obra del gasoducto Néstor Kirchner, al margen de las dilaciones, de las controversias políticas, de cómo quedó cruzada esa obra también por la interna del Frente de Todos, de las demoras y dilaciones que cuestan miles de millones de dólares, pero finalmente, como les contábamos en el programa anterior, ya comienza a avanzar esa obra. Bueno, y parte de lo que va a permitir es, bueno, afianzar también esa ruta de las exportaciones una vez que esté la obra terminada, cuando los usuarios residenciales, los usuarios industriales tengan más gas y haya excedentes para acompañar ese camino exportador de modo incipiente. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, el gobierno provincial dio a conocer o puso de relieve más bien el tenor de las exportaciones, el último dato oficial del mes de octubre, 1.800 millones de dólares que generaron las exportaciones de petróleo, de shale oil y de shale gas desde Neuquén, desde Vaca Muerta. Bueno, sin dudas, parte de las respuestas, al margen de la provisión de gas y petróleo, tiene que ver con eso, ¿no? Con el ingreso de divisas, ¿no? Las productoras de crudo, aprovechando ese mejor momento de precios a la salida del tramo más duro de la pandemia, con valores por encima de los $100, la última semana por debajo de la línea de los $80. Sin embargo, no deja de ser un precio importante, atrayente para seguir indagando el mercado mundial, toda vez que el mercado doméstico tiene el freno impulsado, el freno en el precio del crudo de comercialización a las refinerías por la incidencia del Estado argentino, que por supuesto quiere atenuar el impacto del precio de comercialización que se traslada una vez refinado el petróleo a los combustibles. Entonces, bueno, tiene esa línea de los 60, 62, 63 dólares, acaso un poco más en este momento, como precio de la venta doméstica del crudo en el mercado internacional. De acuerdo a lo que estuvo informando el gobierno neuquino, el precio promedio de los barriles exportados rondó los 78 dólares por barril. Bueno, empresas como Vista, como Shell, como Pan American, algunas de las principales productoras de crudo que lograron indagar el mercado mundial, que como les decíamos en el arranque del programa, está cruzado por esa crisis de abastecimiento, la salida o las penalizaciones a Rusia, como Rusia top 2, top 3 de producción de crudo y gas a nivel global, desde la invasión a Ucrania recibiendo penalizaciones por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, impactando de lleno en los niveles de comercialización de su producción, y ahora último con un freno respecto de su producción a nivel global, ¿no? Ese acuerdo de la Unión Europea para bajar el precio del petróleo, que eventualmente pudiera estar en algunos casos vendiendo Rusia a algunos de los países incluso con los que está en algún punto en guerra en este momento, ¿no? Bueno, Europa depende muchísimo del gas y el petróleo de Rusia. Ese faltante de stock en algún punto, sumado a las restricciones de la producción acordadas en el seno de la OPEP, ese cartel de grandes potencias productoras de crudo que con estos recortes sostiene un precio elevado que les conviene a la economía del grueso de esos países productores, impulsa un precio del Brent, el crudo del Mar del Norte, que actúa como referencia para el petróleo que se produce en Argentina, produce, decía, un valor más elevado, ¿no? Por un lado,
menos disponibilidad de crudo en buena medida por estas restricciones a la producción y por otro lado el factor guerra impulsando también las tensiones que confluyen en un precio elevado, ¿no? Bueno, las productoras de vaca muerta miran ese escenario mundial, por supuesto, una vez que abastecen el mercado local, dicen, tenemos excedentes, salimos al mercado mundial, hay países que compran, buena parte de las productoras que están en vaca muerta tienen filiales en el resto del mundo. Bueno, es cuestión de subirlo a un barco, como suele ocurrir desde el puerto de Bahía Blanca, encontrar ese mercado, hacer la transacción y sale el crudo como viene saliendo, como decía, 1.800 millones de dólares junto con el gas, las exportaciones del mes de octubre. Bueno, clave de la economía neuquina también, por supuesto, todo eso se traslada al 13% de las regalías que recibe el Estado neuquino en concepto de, bueno, licenciatario de los permisos de las concesiones de vaca muerta, ¿no? Bueno, ese es el rol que le dejó la Constitución al Estado, a los estados provinciales, ¿no? Ni más ni menos que el propietario de los recursos. Y bueno, y les decíamos que íbamos a estar en el principio del programa abordando la agenda política también, porque sin dudas ya se siente. Podríamos hacer un recorte de los últimos 2 meses y decimos, sí, la política está en términos de la mirada local en ebullición. Ampliamos la mirada a 6 meses y nos vamos a encontrar que ya venía ese ímpetu y si nos trasladamos hacia un año atrás, a finales del año pasado, vamos a ver que había al menos un candidato ya de campaña. El candidato del oficialismo, Marcos Codman, el actual vicegobernador, ya en diciembre estaba recorriendo la provincia como el emergente para la sucesión de Omar Gutiérrez desde el mismo sector del gobernador, el sector azul del MPN, ¿no? Aquel que lidera Jorge Zapac, bueno, y que ha encontrado también esa forma de continuar un proyecto político con Marcos Codman, toda vez que el gobernador Omar Gutiérrez no puede reiterar, recordemos, está atravesando su segundo mandato, no puede por la Constitución, bueno, volver a postularse. Y entonces en Neuquén está esa situación día a día. Por supuesto, ustedes que nos siguen a través de toda la multiplataforma de Mejor Energía, de Prima Multimedia, saben de que es un tema central y determinante dentro de nuestra agenda. Y bueno, lo último de los últimos 10, 15 días, la última semana, tiene que ver con, bueno, esa puesta en escena de los petroleros del Sindicato del Petróleo y Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, y el vínculo con el MPN Azul, aquel que lleva como candidato a Marcos Codman, bueno, con esa multitudinaria asamblea que realizaron en Añelo, donde estuvo el gobernador, el candidato Codman, el actual vicegobernador, donde estuvo Guillermo Pereira, el líder histórico también del gremio petrolero, hoy dando un paso al costado con su sucesor, su compañero de ruta de los últimos 20 años, 30 años, Marcelo Rucci, quien toda vez que Pereira dejó la conducción del sindicato, bueno, asumió tras el último proceso electoral Marcelo Rucci, integrado, por supuesto, a través de la lista azul y blanca al oficialismo del MPN, ¿no? Al oficialismo conducido por Zapac y por Omar Gutiérrez, y que tiene esa beta de representación o que busca seguir conservando el poder político con el MPN a través de Marcos Codman en las elecciones del próximo año. Elecciones que, bueno, algunos dicen abril, algunos dicen junio. Bueno, Gutiérrez dijo la semana anterior, diciembre va a ser el mes en el que vamos a estar dando a conocer la fecha de las elecciones. Unas elecciones que, por supuesto, te contamos desde Neuquén con la mirada local, pero cruzada por la agenda nacional, porque bueno, los partidos nacionales, desde la era no convencional, desde la era vaca muerta, juegan más fuerte que nunca en este año, apoyando o inclinándose por uno y otro candidato, porque claro, está en juego ni más ni menos que ese fabuloso sector de generación de recursos que es vaca muerta. Estuvo hablando en ese acto con un discurso también con el que hubo algunos reclamos a las petroleras en términos de ganancias, del impuesto a las ganancias, Marcelo Rucci, hablando de la política y hablando de lo estrictamente vinculado al mundo laboral en vaca muerta.
del gobernador. Gracias, gobernador, por estar acá con nosotros. Gracias, Marco, por estar acá con nosotros, porque fueron los únicos que nos acompañaron en los momentos difíciles. Tengamos memoria, porque en el peor momento de los petroleros, allá por el año 2019, cuando vinieron por el voto diciéndonos que nos iban a acompañar los partidos nacionales, nos dejaron tirados, nos dejaron solos. Y lo único que estuvieron acá fue el partido, el Movimiento Popular Neuquino. Tengamos memoria y no nos olvidemos. Esos mismos que vinieron a buscar el voto acá, que se olvidaron de los petroleros, esos mismos presentan en la Cámara de Diputados y Senadores reformas laborales, de reformas para quitar derechos a los gremios. ¿Por quién se creen que vienen? ¿Por quién se creen que vienen? Vienen por nosotros. Vienen por la joya de la abuela que vaca muerta. ¿O no nos damos cuenta? ¿Qué tenemos que ver para darnos cuenta? ¿O toda esta lucha donde hemos perdido compañeros trabajando como fue Richard Lewis se lo vamos a regalar? ¡No! ¡Estamos dispuestos a luchar! Bueno, escuchaban el audio de la asamblea que se estuvo desarrollando en Añelo. Bueno, la voz de Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Neuquén, Río Negro y La Pampa, marcándole el territorio de la disputa a las fuerzas nacionales, hablando de la economía, del endeudamiento, del gobierno anterior de Mauricio Macri, de Cambiemos, achacándole al Frente de Todos la imposibilidad de solucionar la cuestión inflacionaria, esto de tener que ir recurrentemente a negociar con las cámaras petroleras actualizaciones salariales producto del empuje y el envión de la inflación en torno al 100%, como bien es sabido. Bueno, todo eso que sirve para apuntalar ese discurso en el que se pliega a ser parte a través de la lista azul y blanca dentro del sector azul del MPN, ¿no? Parte, de hecho, tienen candidatos propios los petroleros, como el caso de la Intendencia de Añelo. Bueno, se dice, se habla, es casi un hecho que van a estar integrando los equipos ministeriales. Sin dudas va a haber gente del sindicato petrolero en las listas de diputados que acompañen a Marcos Codman. Se habla de una lista colectora con candidatos propios, con la fórmula de Marcos Codman y la candidata a vicegobernadora Ana Pechen, bueno, recibiendo ese empuje de 20.000, 22.000, eventualmente, si se volcaran todos los petroleros a respaldar esa fórmula. Bueno, hay un segmento de votantes de unos 22.000, 23.000 trabajadores que acaso podrían estar sumándose a ese respaldo o que en definitiva son los que es el electorado, por decirlo así, más estrechamente vinculado al mundo petrolero. Bueno, una demostración de poder, una demostración de fuerza, críticas al gobierno nacional de Marcelo Rucci en este tramo de la campaña de Marcos Codman. Bueno, esto en cuanto a la política, por supuesto, vamos a seguir avanzando en ese escenario a través de toda nuestra multiplataforma, a través de nuestras redes y nuestro sitio mejorenergia.com.ar, como lo hacemos semana tras semana. Bueno, es un caldero Neuquén también en ese sentido, en el sentido de la política se están jugando, bueno, momentos muy, pero muy importantes. Les decíamos, y fue parte de nuestros contenidos de este capítulo 38 que estamos compartiendo con todas y todos ustedes a través de la multiplataforma de Prima Multimedios, el tema del offshore, con una noticia importante en la última semana vinculada a las autorizaciones, a los permisos que finalmente estuvo concediendo el Estado argentino, o mejor dicho, las empresas estaban pendientes de un frente judicial. Bueno, salió la autorización administrativa, el aval político siempre estuvo, había un freno judicial para el avance de la exploración allí en el bloque Cancien, frente a la costa de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de distancia. Bueno, finalmente se comienzan a hacer las tareas de prospección, de exploración, de determinación de, bueno, existe o no existe ese recurso que se dice que hay. Bueno, Flavio Arroyón decía, tenemos una vaca muerta también en el offshore, ¿no? Bueno, describiendo el potencial que
se dice y se menciona por lo bajo en la industria y con ese riquísimo historial de Argentina también de muchas décadas, también en el sur del país. Nunca fue un tema el offshore en términos de contraposición, de cosechar voces críticas en el sur del país. Es una realidad dada como lo es la realidad de Vaca Muerta o de Rincón de los Sauces o de Cutralcó. Hay una historia que es esa licencia social otorgada al offshore. Bueno, estos proyectos incipientes en la costa de la provincia de Buenos Aires, insisto, a 400 kilómetros de distancia, bueno, han sido un tema de polémica de grupos ambientalistas, de ciertos regimores, pero también de oportunidades para muchos sectores económicos. Decía la Secretaria de Energía de la Nación días atrás, y también fue parte de lo que estuvimos compartiendo con ustedes en nuestro programa, bueno, contribuir a atenuar el impacto del desempleo en una de las ciudades, por caso Mar del Plata, con efectos devastadores o que más padece el desempleo en el país. Bueno, toda una industria metalmecánica también que está en Vaca Muerta de la provincia de Buenos Aires, podría tener ahí por supuesto, una beta. El complejo pesquero también ya integrándose con navíos, con reconversiones de pymes, con pymes que están integradas en la industria pesquera, que encuentran y ven y saben del impacto positivo en términos económicos que va a tener este tipo de desarrollos. Bueno, todo eso también se está debatiendo en este momento. La autorización es el paso inicial para, bueno, una vez que Equinor, YPF y Shell en este bloque determinen la cuantía, qué cantidad de gas y de petróleo hay allí, o qué recursos, qué tipo de recursos hay. Bueno, acelerar en la etapa productiva. Son proyectos largos, inversiones megamillonarias. Se habla de proyectos a 7, 8, 10 años. La complejidad del offshore, esto de producir petróleo y gas en un bloque marino, es de las mayores de la industria petrolera a escala global. Bueno, el paso 1 es esto que comienza a darse ahora con la autorización de el área de ambiente del Estado argentino y, bueno, el sostenimiento de este proyecto de parte de ese grupo de empresas que mencionaba recién. Bueno, se nos ha pasado otro programa rápido, con mucha información, con análisis, con opinión, con entrevistados, con los discursos del Día del Petróleo, bueno, en esa invitación que nos hizo a Primo Multimedios y a Mejor Energía, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas y las empresas, todas las empresas productoras que integran el IAPG. Y bueno, les contamos la agenda básicamente candente de la última semana en el mundo oil and gas, en este caso. Ha sido un gusto compartir esta hora, este capítulo 38 de Mejor Energía TV. Vamos a estar subiendo estos contenidos a toda nuestra multiplataforma, a nuestro sitio mejorenergia.com.ar. Por supuesto, visiten nuestras redes, nuestro sitio 24/7, AM550, Mitre. Estamos en todas esas vías de comunicación con todas y todos ustedes. Los esperamos, por supuesto, el próximo miércoles con más novedades del mundo energético. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Que tengan una muy buena semana.